Estamos a martes 16 de febrero del año 2021 y en este día queremos pedir por Arturo Aguilar Ortega, por su eterno descanso, por el eterno descanso de Genaro Sosa, misionero josefino, por el eterno descanso del padre Benjamín Bravo, por el eterno descanso de Luz María Hernández Arredondo, por el eterno descanso de Julio García Chávez. Quiero pedir también por la salud de Froilán Sonia Álvarez. Quiero pedir también por la salud de Miguel López. Quiero pedir también por la salud de los padres Darío, Guillermo, José Luis, Manuel, Miguel, Tarcisio, Urbano y el hermano Maurilio, todos ellos misioneros josefinos, para que el Señor les dé la salud. Quiero pedir también por la salud de Teresa Zavala de Hernández. Quiero pedir también por la salud de Teresa Hernández Macías. Quiero pedir por los secuestrados y desaparecidos, por los que sufren, por los que son víctimas de la trata, para que Dios los libere. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos que nos han pedido oraciones, para que el Señor los ayude en sus distintas necesidades, y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero también confiando en que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Oremos. Pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que hemos presentado al Señor en esta Eucaristía. Quiero también pedirle por la salud de Miguel Cabrera. Quiero pedir también por todos los que vivirán con nosotros esta celebración, para que el Señor los guarde, los bendiga y los acompañe. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, viendo el Señor que la tierra de la maldad del hombre era muy grande, y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre.
Y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserven su especie en la tierra. Pasados 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alábenlo al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les habían olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos contestaron 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes esta palabra de Dios que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura es del libro del Génesis. Y en este libro del Génesis vemos que el hombre como que se hubiera corrompido. Dios ve la creación que Él ha creado buena, que Él ha creado pura, con la que ha hecho un pacto, con la que le ha hecho un jardín, con la que le ha puesto pues bajo sus pies a los animales, a las aves, a las plantas, y de repente ve una vamos a decir, una humanidad que pues no sigue los mandamientos.
Aquí lo que vemos es el autor del libro del Génesis que interpreta el pensamiento de Dios. Esto que dice el autor del libro del Génesis, que dice: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos y reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Este es vamos a decir, un pensamiento del autor del libro del Génesis, porque ya vemos que el hombre, pues Dios lo crea por amor. ¿Por qué se salvaría Noé? Pues se lo toma como, vamos a decir, como Dios que se comunica con él, y Noé como que fuera fiel. Y en esta fidelidad que tiene Noé a la palabra de Dios, pues logra que se salve, ¿verdad? Logra entender esa voluntad de Dios, pues de crear esa arca que él pues le había encomendado. Y hay una cosa también aquí interesante que dice de esto de los animales, que va a, ¿cómo se llama?, a recolectar de 7 parejas de los animales puros y una pareja de los animales impuros, y que van a entrar en el arca, ¿verdad? Todo esto es un signo ¿de qué? De que esa humanidad antigua que pecaba va a ser, vamos a decir, como destruida, y el arca va a ser un signo como si fuera una nueva creación, de donde va a salir un hombre que vive en la justicia como es Noé, y donde esos animales que son salvados pues van a dar pie para que haya una nueva creación. Pero el mensaje es este, ¿verdad? El mensaje es cómo Noé es fiel a Dios, y cómo aquellos hombres que no fueron fieles a Dios pues fueron destruidos, pero no porque Dios dijera que se había arrepentido de que fueran malos. Ciertamente esto dice la lectura, pero como dice, como les decía, esto es algo que presenta el autor, ¿verdad? El autor está poniendo sus palabras, el autor está poniendo los pensamientos de lo que interpreta de eso que pasó en el diluvio. Esto es la primera lectura. Con el Salmo 28, Dios bendice a su pueblo con la paz. La primera estrofa decía: hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. ¿Dónde se mostraba la gloria del Señor, o dónde se le tenía que dar gloria al Señor? Generalmente se le daba gloria en el templo. En ese templo donde uno llegaba, se postraba y adoraba al Señor y reconocía su grandeza. El segundo párrafo dice: la voz del Señor se deja oír en las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, es imponente. Ya vemos cómo esas aguas torrenciales, como cuando está tronando, como cuando está viendo una tormenta, ¿verdad? Cuando está viendo una especie de huracán, pues ellos pensaban que era como la voz de Dios. Pero ahí se deja ver la potencia de Dios en su creación, ¿verdad? Pero como el hombre bíblico antiguo interpretaba como que fuera esa voz de Dios que se dejaba oír en esas tormentas. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Y seguimos como en esta misma imagen, ¿verdad? Ese trueno que si pareciera como fuera la voz de Dios. Y nosotros cuando hemos experimentado un trueno o un relámpago que cae, pues se oye impresionante, ¿verdad? Y entonces uno se imaginaba así como la voz de Dios que se deja oír en la tormenta, pero vemos a Dios, que el hombre bíblico descubre a Dios pues a través de la naturaleza con sus maravillas, a través de la naturaleza con su potencia, a través de la naturaleza en las cosas sencillas, a través de la naturaleza en la creación, ¿verdad? El hombre bíblico es alguien que ve a Dios en las diferentes cosas. Esto con el Salmo número 28. Y finalmente con el Evangelio de San Marcos, dice que los discípulos iban con Jesús en la barca y se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Y Jesús les va a decir: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Jesús está hablando de la levadura de los fariseos, es decir, de lo que crece en el interior del fariseo. El fariseo era un hombre, vamos a decir, piadoso.
era un hombre que temía a Dios, era un hombre que buscaba hacer las leyes de Dios, pero de repente ese cumplimiento quedaba solamente en el exterior. Lo hacían como para figurar delante del pueblo. Entonces por eso dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y dice además, ellos interpretan, es que no tenemos pan, porque solamente llevaban un pan. Y Jesús, dándose cuenta de eso, dice, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no acaban de comprender. Ellos habían visto el milagro de la multiplicación de los panes 2 veces, según aquí lo refiere el evangelista San Marcos. Por eso les va a decir, ¿no recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos les dijeron 12. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Y entonces le dice, todavía no acaban de entender. Jesús se refería más bien a la intención que uno tiene que tener en el corazón cuando hace las cosas de Dios. No tiene que ser nada más por fuera, sino tiene que partir desde dentro. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Por eso Jesús les sorprende que los discípulos no entiendan y se queden solamente como si Jesús les hubiera lanzado una indirecta por no haber llevado el pan para comer. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura, nosotros estamos viviendo un momento muy complicado, muy difícil, ¿verdad? Estamos viviendo en un momento de pandemia y de repente cambia el semáforo a rojo y luego de repente cambia a naranja y luego de repente cambia a amarillo y de repente vuelve a rojo y de repente vemos gente que se va, gente querida, gente buena, gente hermosa, gente cercana, gente que nos ha marcado en la vida y de repente decimos, ¿por qué nosotros quedamos? Porque yo he visto mucha gente muy buena que se ha ido. Se han ido padres, se han ido monjitas, se ha ido gente excelente, laicos bien comprometidos, se ha ido gente que es madre o padre de familia, gente que ha dejado huérfanos a sus hijos, gente que de repente era buena trabajadora o buen trabajador, gente honesta, gente amable, gente valiosísima. Y de repente cuando quedamos nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nosotros? No es ciertamente como nos lo presentaba el libro del Génesis, era un hombre justo. Pero nosotros no estamos aquí o nosotros no nos hemos quedado vivos en este tiempo de pandemia porque seamos justos, sino porque Dios nos tiene misericordia. Pero como Noé tenemos que dar muestra de una nueva actitud, de que somos una gente que vamos a aportar algo diferente en este mundo que seguimos viviendo, en este 2021, que seguimos nosotros adelante, cuando ya hay mucha gente que ya se quedó allá, ¿verdad? 100 y tantos mil muertos aquí en México solamente, ¿verdad? Entonces 160, una cosa así por el estilo, y en otras partes más. Y yo de repente me pregunto, ¿yo qué voy a aportar? Noé, cuando salió del arca, ofreció un sacrificio a Dios para darle gracias. ¿Nosotros qué vamos a hacer, verdad? Los que estamos enfermos de coronavirus y que Dios aquí nos tiene. ¿Cuál es el sacrificio que vamos a ofrecer? ¿Cuál es la acción de gracias? ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a marcar? Porque se supone que del arca surgía una creación nueva. Y si nosotros hemos pasado por esta prueba de muerte, y la estamos pasando, y todavía no sabemos cuánto nos va a quedar, pues hay que dar lo mejor hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Esto con la primera. Con el Salmo número 28 dice, Dios bendice a su pueblo con la paz. Y tenemos que glorificarlo al Señor. Yo les decía que había que glorificarlo en el templo, ¿verdad? Y es una cosa hermosa glorificar al Señor en un recinto como es un templo, un santuario, una basílica.
es hermoso. Pero también, como los judíos, también tenemos que escuchar a Dios en el murmullo del viento. Tenemos que escucharlo también en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tenemos que interpretar su presencia en las cosas que nos da día con día, en el brillo del sol, en la luz de las estrellas, en la grandeza de los árboles, en la gente que nos rodea. Encontrar a Dios, encontrar esa voz que es potente, aunque lo veamos en la persona del más humilde, pero que nos habla fuertemente. O descubrirlo en lo más simple, como es en la sonrisa de un ser querido, de un familiar, de alguien que está cercano a nosotros, de alguien que nos hace favores, de alguien que nos quiere, de alguien que nos brinda una mano. Esto con el Salmo 28. Y finalmente con el Evangelio de San Marcos. Cuídense de la levadura de los fariseos. La hipocresía siempre está como al acecho de lo que nosotros hacemos, porque siempre queremos como mostrar lo que nosotros somos, mostrar como lo que hemos hecho, mostrar como que somos los mejores, o mostrar que somos especiales, o pensar que somos superiores. No, ante Dios todos somos iguales. El fariseo pensaba que por cumplir las normas, que por ser fiel a Dios, que por dar la limosna, que por ser un hombre piadoso, que por recitar algunos versos bíblicos, ya era mejor que los otros, y despreciaba. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también para nuestra vida es que esa levadura no llegue a nuestro corazón. Porque también a veces nos podemos sentir pues como los non plus ultra, como se dice, ¿va? Como que no hay algo más grande que nosotros. Sí, nosotros somos iguales. Somos creados del mismo Dios. Somos hermanos. Somos criaturas. Algún día nos vamos a enfermar, algún día nos vamos a morir y nos vamos a ir de este mundo. Y tenemos que tratar de ser humildes. Tenemos que tratar de ser sencillos. Tenemos que tratar de no sentirnos superiores a los demás. Porque la tentación siempre es a sentirnos más que los demás. Y esa es la levadura del fariseo. Y de esa tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús previene a sus discípulos. Porque las palabras más duras que Jesús pronuncia en el Evangelio son contra escribas y fariseos, contra la hipocresía, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros quitemos la hipocresía de nuestra vida y nos mostremos como somos. Nos mostremos lo más diáfano que podamos, con caridad, con amor, con respeto. Pidámosle al Señor que nos acompañe en esta Eucaristía y podamos aprender de lo que nos enseña hoy la palabra del Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá.
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo, entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz, cantando el Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece la verdad de tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Es la historia pequeñita de una virgen nazarena que era pobre y muy bonita, que era humilde y era buena, que era humilde y era buena. No hay milagros, hay un cariño. Dios es un niño nacido entre pajas, y ella es humilde, sin sedas ni alhajas, como mi madre que reza y trabaja, como mi madre que reza y trabaja. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.